Detrás de cada político hay una historia que se cuenta a partir de un formato o un script previamente elaborado. Y detrás de ese script siempre hay una persona que construye una historia para que usted esté convencida o convencido de votar por ese personaje. Hoy está con nosotros y vamos a hablar hasta donde el Código Penal nos permita. Alejandro García Luna, en 20 segundos, comenzamos. De viva voz. Todas las personas que están en este espacio, usted sabe que tienen historias fascinantes. Pero de las historias fascinantes, yo selecciono mucho la de Alejandro García, la que les voy a presentar ahora, porque de veras tiene mucho que platicar con nosotros. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Don Pedro Castorena. Estratega político, publicista comercial, asesor. Vaya, si pudiera definirte con muchos calificativos, güey, en todos esos encajas, porque te has desarrollado muy bien en cada uno de ellos. Gracias por aceptar la invitación. En primer lugar, gracias por invitarme. Realmente no es muy común que uno hable para exponerse. Es correcto. Está uno acostumbrado al background, a la parte de atrás, a que digan lo que uno piensa y prepara en función de cómo tú dices correctamente, qué tienes que decir para ganar el voto, cómo tienes que comportarte, de qué forma y en qué tiempos. Que te voy a decir ahora, mi querido Alex, ya es muy común. Nosotros somos de esa escuela en donde trabajamos desde atrás. Actualmente es muy común, inclusive, llevar la bandera de la campaña reciente que acabas de ganar, o aparecer en las fotos con el candidato, o presumir en tus redes sociales que le andas apoyando a tal candidato. En nuestra época no era así y sigue siendo así. Somos las personas que están detrás, que no queremos que nos vean y que sepan. Porque para nosotros, los que nos dedicamos a la publicidad política o a la publicidad comercial, de alguna manera siempre el anonimato nos ayuda más para poder construir clientes nuevos y sobre todo para que no nos enfoquen o no nos clasifiquen en cierta ideología política, porque al final de cuentas nuestra ideología fundamental es la mercadotecnia. ¿Estás en lo cierto? Total y absolutamente de acuerdo. Pero también por otra cosa, que luego te etiquetan. Sí. Él es de tal persona, sí. Él es de esto, él es de lo otro. Cuando pasa el tiempo y nos dicen, oye, trabajamos con PRI, PAN, PRD, Morena, nosotros no somos de nadie, somos de un cliente y nos concentramos en los resultados para este cliente. Así es. En un momento dado, eso nos lo critican, pero en otro momento, y es más importante, eso es un valor, porque sabemos cómo piensan las diferentes perspectivas políticas y sabemos cómo enfrentarnos con quien tengamos que enfrentarnos en un momento dado. Parte del éxito es esa. Así es. Mi querido Alex, pero ¿cómo empieza todo, güey? ¿Cómo llegas a hacer lo que haces? Mira. ¿Cómo eras de niño? Vamos a empezar. Diferente. Muy diferente. El niño raro. Rarísimo. No la oveja negra porque toda mi familia creo que era una oveja negra porque todos somos bastante sui generis, tenemos todos que ver con el arte, tenemos que ver con las artes plásticas en particular, ahora con la música y con la construcción. Pero originalmente yo me concentraba, si me preguntaban de niño qué quieres ser, yo decía yo quiero ser sabio. No sabía de dónde saqué ese tema, pero yo pensaba, cuando sea grande quiero ser sabio, porque ya tenía intereses muy variados y estudiaba y leía todo lo que me ponían, pero no tenía una visión de qué quiero lograr o hacia dónde voy, estaba realmente niño. Cuando ya uno crece, empieza uno a tomar decisiones. Por tradición familiar, mi papá era pintor, yo me decidí enfocarme en las artes plásticas, pero antes de eso ya tenía participación política. ¿En dónde?
en la secundaria y en la preparatoria. En la secundaria y preparatoria, tal vez ustedes recuerden que había algo que se llamaba Frente Autónomo Estudiantil de Reynosa. Había algún problema en la ciudad y los estudiantes opinábamos y actuábamos. Es y cierto en ese eso. tiempo hice mi primera campaña formal de elecciones en una escuela, muy recordada porque fue la preparatoria Mújica. Entonces, desde ahí yo ya tenía el tema de que lo que es elecciones me llama la atención, pero también que tenías que estar preparado para ganar una elección, porque no era nada más jugar, era jugar y jugar a ganar a como diera lugar. Nacido en... Reynosa. Nacido, De es padre de totalmente Reynosa. reynosense. Sí, de padre de Reynosa. Mi abuela es de Villa de Santiago, Felicitas Hurtado. Mi mamá es de Tampico y todos somos de Reynosa, orgullosamente de Reynosa, con la tradición y la formación de los reynosenses. Nos distinguimos de muchas formas. Uno, lo decididos. Otro, que nos arriesgamos. Y el otro, que no nos detenemos hasta terminar algo que realmente valga la pena. Ahora, en esa infancia o en esa juventud, en donde tu idea era convertirte en un sabio, ¿eras buen estudiante? Sí, pero no tiene que estudiar. O sea, eras de los que no macheteaban. Venía el examen, lo hacías y lo pasabas. Y pasaba. Y lo pasaba bien. Yo era un estudiante muy regular, güey. Siempre regularmente entre 5 y el 7. No había para más, güey. Entre el 5 y el 7. Me gustaban mucho los números nones. Bueno, entonces, digamos que en la preparatoria es el primer contacto que tienes con el tema de la política estudiantil. O sea, ahí es donde tú dices, mira, esto no está mal. ¿Es ahí donde te construyes o es ahí donde sientas una basecita que dices? Empiezo a sentar una base de qué perfil pudiera tener a largo plazo. Primero, porque era comunicación. Segundo, tenía que ver con pósters y diseños. Tercero, porque éramos de la izquierda estudiantil y teníamos algo o mucho que decir. La elección, todavía mis amigos de la época la recuerdan. ¿Por qué? Había dos planillas, la roja y la azul. Siempre ganaba la azul. Llegamos nosotros y a la hora del registro de las planillas, sucede que los muchachos de la planilla azul nos dan permiso que nos registremos primero nosotros, los presidentes que trataron de hacer de propaganda. Entramos a registrarnos y nos registramos como planilla azul. Les ganamos el nombre. Entonces, era legal y era lógico. El otro planilla se enojó mucho porque habían pintado todo de azul y tenían muchachas con bandas azules y les ganamos el nombre. Ellos se registraron como planilla negra. Y empezó la campaña. ¿Cómo una planilla azul de izquierda? Pues sí, pues ya ves, ahí el tema es cómo le entras para ganar la elección y cómo le arrebatas a un grupo lo que ellos tenían ganado, porque ellos habían pintado de azul las canchas y todo ese rollo. El registro lo ganamos y por supuesto que fue un poco el hazmerreír, el otro planilla lo que les pasó. El caso no fue ese. El caso que éramos suficientemente grillos y andábamos haciendo nuestra campaña de 1 a 1, mientras ellos hacían carreras de bicicletas, concursos de canto, que curiosamente lo ganaba gente nuestra. Empezó a calentarse el ambiente y el director nos dijo, muchachos, no se peleen, somos amigos, sí. El otro planilla nos dice, estamos tan seguros de ganar que nosotros 3 vamos a votar por ustedes. Ah, perfecto. Nosotros dijimos, agradecemos lo que me estás diciendo y en contrapartida nosotros votaremos por ustedes. Llega la elección, ellos votan por nosotros votamos por nosotros y ganamos por 3 votos. Eso hizo la diferencia. Eso es la... Entonces hiciste mañoso. Okay. No, se llama astucia. Astucia. El tema que dice uno, la política es una política de astucia, de decisión, de entender que estás jugando. Éramos minoría absoluta los de izquierda de aquí, en esa preparatoria. Era la preparatoria FIFI de Reynosa. Entonces, no teníamos nada para ganar, pero teníamos astucia. ¿Por qué la izquierda, güey? Por influencia... ¿Qué pasa? ¿Por qué la izquierda? Uno. ¿De qué año estamos hablando? Del 76, 75, 76. Ok. Convulso el mundo, manifestada la izquierda. Estaba la Guerra Fría en su apogeo, pero uno no era de izquierda primero por la cuestión ideológica. Uno era de izquierda por rebelde. Lo que no está de acuerdo debe cambiar.
Y quien te daba opción de pensar en cambio era la izquierda. No porque entendiéramos lo que era el pensamiento ideológico de izquierda, pero se vivía algo que queríamos que podía cambiar. Y de ahí salir del status quo. Sí, era la relación también familiar de padre. El padre te manda y tú, pues, ¿por qué? Yo quiero ser yo. Y ahí nació el primer impulso de ser de izquierda y pensar diferente. Dicen que cada adolescente tiene su época de izquierda. Exactamente. Algunos se les alarga y otros somos muy pragmáticos y manejamos la ideología según el interés que tengamos en ese momento, y es válido. En última instancia, uno siempre ha querido ser transformador y algo aportamos para que este país haya cambiado. ¿Por qué? Porque 76 y esas épocas la izquierda estaba clandestina. Totalmente radical, clandestina, es correcto. Y se tuvo que trabajar mucho para legalizarlo. Tanto así que ahora tenemos una presidenta de izquierda. Una presidenta de que izquierda, uno es dice, correcto. fue la labor que hicimos de jóvenes, nos educamos en ese pensamiento y posteriormente otros siguieron las luchas que llevaron a la actual presidenta. Ahora, en esa época de la preparatoria, güey, ¿eras noviero? No. No. Estabas concentrado en ti y en hacer cosas por ti. En realidad es otros fenómenos que se dieron por ese lado, pero no era noviero. Primera novia fue en la preparatoria, pero casi se me declaró y yo fui el primer sorprendido. Sí, y ya casi al final de la prepa, ¿ok? Casi al final de la prepa. Era el tiempo que todos acabábamos en Alaska. Sí, claro. Alaska, al sol de que en Alaska, y un día una compañera de una preparatoria nocturna fue la que, quiero hablar contigo, ¿no? ¿Y de qué? Ven. Quiero que seas mi novio, que dijo. Sí, estaba el ruido a más no poder, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues esa fue la primera novia. Esa fue la primera novia, güey. Sí, ya para terminar casi la preparatoria. Termina la preparatoria. Termina la preparatoria, ¿continúas con tu formación en la izquierda o...? Sí, pero ya ha pasado otra cosa, ¿no? En aquel tiempo la izquierda tenía un punto nada más y era una izquierda que buscaba la legalización. ¿Sí? Sí. Ya no era la izquierda ser aceptada, radical, ser aceptados como una opción más en el espectro político mexicano. ¿Okay? ¿Qué hace uno por ese lado? Yo me voy a estudiar artes plásticas a Jalapa y tuve mucho apoyo del grupo de izquierda para subsidiar mi educación. La educación en artes, la educación política y el entrenamiento de lo que haría un activista político. Volviendo al tema de tu formación, corrígeme si estoy mal. ¿Fue Jalapa el primer lugar donde editaste una revista? Sí. ¿Es ahí donde...? Fue ahí. No, fíjate que no, me acuerdo ahorita. La primera revista la hice en la preparatoria. Okay. Se llamaba El Preparatoriano, que era una revista que se hacía directamente en los esténciles donde se hacían los exámenes. Sí, claro. Posteriormente me encargué de la revista El Faer, hice unos cuantos números, pero ya tenía la inquietud de comunicación visual y de periodismo. Ya te metías al tema del diseño. Ya me gustaba el tema. No sabía nada, pero veía que mi padre hacía diseños y pintaba y hacía fachadas y estaba yo cerca por ese lado. Cuando me decido por artes plásticas, me fui a la Universidad Veracruzana de Jalapa, porque no me convenció Monterrey, no me convenció la Ciudad de México, pero Jalapa es precioso. En aquel tiempo era la capital cultural de Veracruz. Y había un amigo que estaba estudiando allá, que fue el que me presentó a la escuela, y salí fascinado de la escuela. Desde que llego te absorbe, ¿no? Porque era una escuela donde el director era el único mexicano prácticamente. Jalapa era muy pluricultural. Había mucho polaco en aquel tiempo, escandinavos, y tenían una visión del arte mucho más contemporánea que lo que se aprendía en México, donde todavía era dominante el pensamiento de los muralistas y cosas por el estilo. Entonces, esta gente ya eran pintores abstractos, ya eran surrealistas, ya eran muy contemporáneos. Era el 76, 77, que en Inglaterra estaban los punks, aquí había hippies todavía, y yo tenía maestros punks, que venían a Inglaterra con los pelos verdes, y eso tardó mucho tiempo en llegar acá. ¿Qué fue lo interesante? Fue de que te dieron una visión del arte no convencional, no mexicanista, entendiendo los valores mexicanos, pero la realidad era una sola. La realidad es un pretexto para hacer arte. Y a partir de eso uno ya creaba las obras que uno quería desarrollar, pero no te encajonabas a una visión mexicana de lo que es arte. De lo que era arte. Y lo que es era, arte hasta la fecha. Y era muy contemporáneo, era muy exigente la escuela, muy buenos maestros,
pero la visión de ellos era muy cosmopolita, no era la visión cerrada a México, América Latina. Eran muy buenos técnicos y muy preciso lo que te enseñaban. Pero ahí arranqué yo el tema de la formación de artes plásticas. Iba más escultura que a pintura, pero me llevaba una y me llevaba otra. Que era interesante en la Escuela de Artes Plásticas, que tenían un modelo, se llamaba Uso Alternativo de la Tecnología en Artes, donde las pinturas que usábamos, nosotros fabricábamos la pintura, fabricábamos los pinceles. La primera clase de fotografía fue una caja de cartón. En el cuarto oscuro le pones el rollo, le haces un agujerito y lo destapas. Después se hizo la cámara de cartón ya con obturador, luego se hizo de madera y al final usamos una cámara profesional. O sea, crea tu tecnología para lo que estás haciendo. Y eso lo aplicábamos en todo, desde hacer lápices hasta hacer la arcilla para la escultura. Hicimos hasta una máquina tipo offset para imprimir nuestros pósters y usábamos mucha serigrafía en este tiempo. Lo que era video, sí había cámara de video, pero todo lo demás era animación armada prácticamente a mano. Sí, porque de hecho la formación en ese tiempo, la publicidad era muy artesanal, güey. La construcción de los panfletos, la construcción de los anuncios de los periódicos, inclusive la construcción de los pósters, sí, era extremadamente artesanal. Porque además no había computadoras. No había computadoras. No había nada de eso. Diseñamos estampillas postales y se dibujaban a mano, se pintaban a mano y se hacía todo el trabajo artesanal 100%. Los maestros no creas que te calificaban yendo a la escuela a ver lo que hiciste. Se iban a tu estudio, a tu casa, y te agarraban los pinceles. No estás pintando. Los colores no están bien hechos. O sea, se iban a tu estudio a ver lo que estabas tú haciendo en tu casa, donde tú vivías. No era nada más el examen de que qué bonito te quedó. Era cómo estás viviendo y cómo estás creando el arte. Y cualquier cosa que hacía, la pregunta era siempre, ¿qué estás expresando con esto? Eran los tiempos donde a nivel semiótico Humberto Eco era un tanto el gran líder. Humberto Eco te decía su obra abierta. La pintura es una máquina de significar. Entre más signifique, tiene más calidad estética. Tú podías pintar lo que tú quisieras y la pregunta es, ¿qué estás significando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Entonces, no era nada más aprender a manejar artesanalmente las herramientas, sino qué es lo que tú estás expresando. Sí. Entonces, era muy exigente. Y que tu cuadro fuera un reflejo de eso. Y lo reflejara correctamente. A diferencia, cuando uno empieza a trabajar ya las cuestiones de diseño, que tenía que ser, va a significar esto y el público debe entender exactamente lo que yo estoy diciendo. La obra de arte no. La obra de arte pudiera tener múltiples significados y de eso se trataba, crear un arte que no fuera fijo, sino un arte que fuera un instrumento para que la gente liberara y viera lo que ellos querían de la obra de arte. La obra de arte era un pretexto para que el que la observara creciera espiritualmente, creciera estéticamente y lo cuestionara. En ese sentido, la Escuela de Artes Plásticas de Jalapa era realmente muy avanzada. ¿Qué tanto tiempo estuviste en Jalapa? 4 años y medio. 4 años y medio. Después de Jalapa, ¿qué sigue? No, antes de Jalapa, como de repente uno trabajaba, te subsidiaban, tenía tiempo libre en las tardes. Un día, un maestro que yo no olvido, Krzysztof Augustin Polaco, llevó una modelo, se llamaba Pupis, no sé qué ha sido de ella, pero muy guapa, y nos ponen a dibujar de cuerpo entero. Dibujamos, y luego cambió de posición y dibujamos, y nos dice el profesor Krzysztof, hey, así ya saben dibujar, dibujen diferente. Y como estudiante te saca de onda, porque te educas para dibujar, copiar la realidad. Sí. Dice, no, remarco, lo que ya aprendieron, la realidad es un pretexto para hacer arte. Y empezamos a dibujar totalmente diferente hasta que no salía un reflejo de la realidad, sino una creación tuya propia. En ese momento, que reflejara la realidad. Que fuera inspirada en la realidad. En ese momento la modelo, Pupis, dice, bueno, si quieren verme más actuando, estoy en la escuela de teatro. Y pues nos fuimos a la escuela de teatro y me encantó la escuela de teatro. Ingresé a la escuela de teatro con todo en contra porque no bailaba, no cantaba, hablaba mal, lo que tú quieras, pero la formación en artes era muy rigurosa. La historia del arte era intensa, llevaba gimnasia, comedia del arte, análisis de textos y lo complementaba con artes plásticas. Y llevábamos una clase que se llamaba estética.
Cuando empezamos a ver la estética, el arte de una perspectiva estética, con un maestro que nos daba filosofía, que era estética, me cambió el mundo de lo que era hacer arte. Empecé a reflexionar de que lo que uno hacía no era nada más por hacerlo, sino que estábamos reflejando a un nivel más allá de la pura expresión. Me encantó tanto la estética que me cambié de teatro, artes plásticas, a la Facultad de Filosofía de la Autónoma de Puebla, a estudiar filosofía con especialidad en estética. Okay. Me encantó la carrera, ya tenía formación en dibujo, ya medio diseñaba, ya hacía revistas, pero me absorbió la parte de filosofía. De filosofía, ¿qué fue lo relevante? De que yo iba con el pensamiento estético. Era un tanto marxista, un tanto hegeliano, pero lo determinante para tomar un camino en filosofía fue un doctor, el doctor Redmond, que nos iba a dar una clase de lógica matemática. Y el doctor Redmond, llegamos a la clase y lo primero que dice es: las matemáticas son un ejercicio de imaginación. A ver, ¿qué estamos diciendo? Y dije, a ver, les movió las neuronas y nos movió todo. Uno veía la imaginación como un instrumento para crear arte, no como un instrumento para hacer matemáticas. A partir de eso me absorbió el tema de la lógica matemática y prácticamente todo lo que fue filosofía fue a través de la lógica simbólica y filosofía de las matemáticas. Que no me dediqué a fondo a las matemáticas, pero sí aprendí el tema de la lógica para pensar con más sharpening, para pensar a profundidad más allá de las palabras. Pensábamos en símbolos. Cuando integro el pensamiento simbólico con el pensamiento visual, fue cuando empecé a crear imágenes que ya tenían que comunicar lo que comunican, y es lo que he hecho en los años subsiguientes. Ok. Estás en Puebla estudiando la filosofía con la lógica matemática. Y ahí es donde tienes tú el contacto con la que sería tu primera esposa. ¿Sí? Sí, es una historia, porque yo estaba en filosofía, un día llega una muchacha muy guapa, rubia, altísima, con un acento alemán muy marcado, y me encanta. Fuimos a una clase de lingüística, estábamos viendo la lingüística de Ferdinand de Saussure. Ella le interesaba porque quería mejorar su español, porque hablaba nada más alemán, o algo así traía, pero ahí nos conocimos, ¿no? Era 16 de septiembre, la invité a mi departamento a ver pinturas y ¡pum! Ahí pasó todo. Ahí pasó todo. Bueno, ¿cuánto tiempo estás ahí en Puebla? En Puebla son otros 4 años, yo creo. 4 años. 4 años, fue buena parte de filosofía, y ya me empecé a ya tuve que trabajar en lo que sabía hacer. Y ahí fue el segundo link con la comunicación, porque conocí a un mercadólogo que me encantaba porque su pasión era vender. Y para mí era raro el tema de vender cosas. Yo vivía de muchas cosas, no de las ventas. Y ese cuate tenía una revista que se llamaba El Austero. Era austera. Sí. El papel sobrante de las imprentas lo pedía a las imprentas, hacíamos anuncios comerciales y chistes. Se imprimía y se repartía. Entonces tenían que ser anuncios que vendieran porque pagaban por publicarlos, pero si algo vendían le daban comisión a mi amigo. Yo me enteré de la comisión después que le daban, pero bueno, es otra historia. El caso fue de que decía, oye, te falta aprender a vender. Y nos íbamos por una calle, cruzándonos, negocio tras negocio, y a ver quién vendía más. Y como dice uno, el hecho de vender publicidad es fortaleza del vendedor, porque además decían, esta revista sí, pero si usted viera a la gente que la ve, pero además no vea la revista, cuéntele los chistes a sus hijos y a su esposa y la va a hacer feliz, y vendíamos. Ahí surgió la primera campaña en forma que hice, que fue junto con él, que fue para la industria de ella, que fabricaban cocinas integrales. Y era un reto porque había industria en Puebla de fábrica de cocinas integrales. Y recuerdo un anuncio que teníamos que mejorar de la competencia, que decía, nos atrevimos a hacer una cocina oriental porque su esposa lo merece. ¡Ah, qué buen anuncio! Teníamos que hacer algo mejor que ellos. Y lo que hicimos fue un póster
en 3D, donde la cocina se armaba haciendo dobleces, y lo metimos en todas las estéticas, salones de belleza, y le damos una comisión a la peinadora para que hablara de las cocinas de ella, y le decía ahí mismo que los que se atrevieron a hacer la cocina eran muy buenos, pero la nuestra mejor y era mucho más barata. Así le ganamos el juego de la competencia que tenían tan buen anuncio como ese. Fue la primera campaña que manejamos, televisión, radio y cosas, que fue donde yo me metí a ese punto de publicidad comercial. Todo lo demás anteriormente era más bien político que comercial. Y ese fue el link donde empezó a llevarme a los temas de publicidad comercial. A los temas de publicidad comercial. Así es. ¿Cuándo dices, ya aprendí lo que tenía que aprender, lo voy a empezar a ejecutar? Primero, nunca he dicho que ya aprendí lo que tenía que aprender, porque pues, uno no acaba de aprender nunca. Primero, porque la sociedad es tan cambiante. Totalmente cambiante. Y uno tiene no nada más que alcanzarla, tiene que ir adelante de la sociedad para que tus cosas funcionen. Fíjate, déjame te platico algo, güey, con relación a eso. Los que estamos involucrados en la publicidad y en la publicidad comercial y política, y te ha tocado vivirlo porque hemos vivido de manera contemporánea este tema de la publicidad. Cada 10 años, más o menos, tenemos que cambiar la forma de comunicarle a la gente lo que queremos decirle. Más o menos cada década tenemos que hacer un esfuerzo adicional para comunicar. Así es. Hace poquito estaba en un simposio de una asociación de agencias de publicidad, en donde nuestro tema fundamental y nuestras ponencias estaban en razón de cómo le vamos a vender productos y servicios a los jóvenes que hoy están totalmente metidos en las redes sociales y totalmente metidos en la inmediatez y totalmente metidos en la satisfacción individual y rápida. Porque si no ves esa forma de pensar o no entiendes al consumidor, pues te quedas obsoleto, güey. Y yo más o menos he hecho un cálculo con todo este tiempo que estamos metidos en esto, de que cada 8, 10 años tienes que cambiar totalmente la forma de comunicar. Antes, y seguramente te pasó, una buena frase se le quedaba a una persona. Un buen anuncio visual lo recordabas por mucho tiempo. Un buen anuncio de televisión podía hacerte reflexionar. Un jingle te hacía cantar la marca del producto. Y todo eso va cambiando porque cambia la manera de comunicar. Lo has vivido, lo has superado, lo has experimentado. ¿Y tú has visto también esos mismos cambios o hay manera de poder exportar algo que se hacía en el pasado y poderlo actualizar en este tiempo? Mira, la evolución de la mercadotecnia va muy ligada a la evolución económica de la sociedad. La mercadotecnia es un reflejo de la estructura económica y cómo se está moviendo. Podemos verlo casi como las modas. Hubo un tiempo donde se llamaba el punto único de venta. Tenías que decir una sola cosa que te diferenciara y con eso vendías. Sí, con eso vendías. Poníamos el ejemplo de las pastas dentales. Fresquerea, el momento de estar cerca. Colgate, los dientes brillantes, y tenían sus lemas cada uno de ellos para públicos muy definidos. Posteriormente se hablaba más de la estrategia de imagen, la percepción que va a tener la persona de lo que tú estás vendiendo, más que el punto único de venta, porque la gente ya empezaba a pensar. Posteriormente se trabajó más en la cuestión de cómo integras la estrategia comercial con la estrategia de comunicación, que tiene que estar ligado uno con otro. Uno con otro. Y la sociedad era más ingenua. Si tú ves los anuncios de los gansitos de hace 20, 30 años, ves tan ingenuo que hace poco creían eso. Sí lo creían. Veías tú los programas de éxito que eran como los de Chabelo y lo creía la gente. Posteriormente sigue cambiando y dice uno, ¿cómo nos enfrentamos ahora con la integración de imagen, de punto único de venta, con sociedad cambiante, en particular en una ciudad como Reynosa? Yo recién llegado, la primera campaña que hice fue para un fraccionamiento. Y ya traía el know-how de todo esto y se concretó en un solo tema.
no tires tu dinero pagando renta. Con eso bastó. Con eso bastaba. Se vendieron De todas hecho, las casas. Sí. Luego se inundaron todas, pero no fue porque, no fue porque nuestra, ¿no? Sí, pero eso bastaba, güey. Eso bastaba. Eso bastaba. Y luego te dice uno, tenías que dar giros inesperados a la gente. La creatividad ya no era que suene bonito, sino que suene muy bien, pero que sorprenda a la gente. Porque la gente, si lo sorprende, lo va a verbalizar. Y hay algunos nuestros muy buenos, como Charlie Lozano, que hacen muy buenos anuncios, y de repente surgieron anuncios que uno que yo hice se publicó una sola vez, y fue un escándalo. ¿Sí? De un restaurante muy bueno, y decía, te invito al restaurante, al de las carnes asadas sí, al de esto sí, te invito a ese restaurante, y la chava dice, sí, llévame al restaurante, y después llévame a donde quieras. Pues las esposas de los dueños pusieron el grito en el cielo, y fue la comidilla del día en la ciudad, porque no esperaban esa respuesta. ¿Por qué damos este tipo de publicidad? Y con eso vendías, Y güey. con eso vendía y se llenaba y era un éxito y todo el mundo lo comentaba. ¿Por qué? Porque fíjate, los medios de comunicación determinantes eran la radio y era la el periódico. televisión. Y el periódico. El periódico. Es más que la televisión, apenas estaba llegando la televisión. Entonces, ¿qué nos pasa en esas épocas? ¿Cuáles son los medios dominantes y cómo creas tú para esos medios dominantes? En la época de los grandes periódicos de Reynosa que dominaban todo, bastaba un anuncio ahí para hacer lo que tú quisieras. Después tuviste que meterlo en radio, meterlo en televisión para que los anuncios realmente te funcionaran. De repente nos llega una etapa contemporánea donde te cambia el panorama completo porque los medios entran en decadencia y empieza el auge de Internet. Al principio Internet lo veían y cuánta gente lo va a ver. Sí. Pero llega la revolución de las redes sociales y nos replantea todas Totalmente las formas de replantea. hacer comunicación. Porque Pero cambia el consumidor. cambia el consumidor, pero fíjate nada más interesante. Cambia el consumidor si no sabes interpretar el momento mercadológico que estás viviendo. ¿Por qué? En la mercadotecnia tradicional, precio, plaza, producto y promoción era uno solo. Eso no te ha cambiado. Tienes el mismo consumidor más informado y con la opción de que ellos pueden opinar y hacer sobre la comunicación que tú les mandes. O más interesante, ellos pueden hacer la promoción que tú estás necesitando. Entonces, no estás pensando de qué están pensando ellos, sino qué estoy pensando yo sobre lo que ellos piensan y cómo se los devuelvo para que ellos lo promuevan y para que ellos lo hagan. En realidad, el mejor promotor, Y además orgánico. el más orgánico es el consumidor que te va a comprar en la forma que lo está haciendo. Sin embargo, muchas empresas se pierden, hoy es por un relajo en las redes, cada quien pone lo que quiera, no encuentras nada por ese lado. Si lo ves ligeramente, sí. Si lo ves profesionalmente, ya cambia el panorama. Ya con el cliente le preguntas, sí, yo veo esto, quiero un meme, quiero este rollo, sí, pero hay cosas más importantes. ¿Cómo integras tu mercadotecnia online con tu mercadotecnia normal? Tu estrategia de negocios, cómo está funcionando y cómo lo vas a proyectar en redes sociales. Ya cambia el panorama, no nada más, no entiendo. Se trata ahora de decir, es un medio diferente que estamos acostumbrados, pero tiene sus métodos, sus reglas, sus formas, y uno tiene que aplicarlo. En última instancia, acaba uno con el tema de estrategias de redes sociales como un reflejo de la estrategia comercial. Una estrategia comercial. Pero la mayoría, Alex, y creo que nos pasa a todos, están en la época ahorita del sobrinity manager. No, mi sobrino maneja el Facebook. No, mi sobrino está en Instagram y él puede hacerme la promoción del restaurante o él puede hacerme eso. Cuando no se dan cuenta que no se trata de publicar, se trata de construir historias, se trata de construir vínculos y además se trata de que hagan el trabajo por ti y construirlo a partir del precio, producto y plaza. La misma base fundamental que tienes para la mercadotecnia. Bueno, regresémonos a Puebla. Volvemos al tema porque Sí. lo traigo en la cabeza presente por son los retos que tenemos ahora nosotros Sí. en política y en trabajo comercial. En trabajo comercial. Regresémonos a Puebla. Bueno, estás en Puebla, terminas tu tiempo en Puebla. ¿Qué sigue después? Reynosa. Regresas a Reynosa. Ajá. ¿Ok? Regresas a... Pues a ver a la familia. Primero fue porque mi ciclo fuera, ya lo sentía terminado, lo que yo quería aprender
Siempre me tomaba en la universidad, ¿qué materias quiero tomar? Tomo esta y esta. De otra carrera tomo esta y esta. Puebla era muy abierto en ese punto. Tomabas lo que tú querías, lo que te gustaba y lo que te sentías identificado. Entonces, después de eso dije, Puebla no me va a dar para más. ¿Qué puedo hacer de interesante? Vengo a Reynosa de vacaciones, vuelvo a Puebla, nació mi primer hijo, no lo encuentro, me regreso a Reynosa y ya empecé a relacionarme con los temas de Reynosa. Fernando. Con la ciudad. No, Bernardo. Perdón, Bernardo. Sí. Entonces, no lo conocí hasta mucho tiempo después, ¿no? Sí. Adorable, un genio el chavo, ¿no? Sí. Y ya empecé a hacer, ¿qué voy a hacer en Reynosa? Fue la gran pregunta. Y bueno, pues sé hacer publicidad, me contacto con la gente de publicidad, conocí a Toño Gallegos de Radio Rey. En ese tiempo Charlie Lozano había diseñado la primera imagen de Radio Rey, conozco a Toño, la rediseño yo, y empezamos a participar en cuestiones de publicidad ya más integrada. Entre ellos fue la campaña de ese fraccionamiento que te contaba, fue lo primero que empecé a hacer de publicidad aquí en Reynosa. ¿Quién hizo el eslogan de Radio Rey, güey? Toño Guerrero. Muy pegajoso. Realmente música. Y en realidad era realmente música. Es que el nombre original de Radio Rey iba a ser Radio Internacional y a partir de ahí fue desarrollando el tema de realmente música. Realmente música. Entonces Toño tenía ahora sí la visión de la música que estaba moviendo, lo que debiera estar, lo que no debiera estar, el perfil de estación, la creatividad que tenía que mantener, la capacitación de los locutores que llegaban, y Toño llegó con la ambición, la sana ambición de aprender a vender y sacarle provecho a una estación de radio, porque él venía de Matamoros, y la estación la tenía rentada al señor Alonso González. Entonces realmente fue un lugar muy formador de locutores y de publicistas. Entonces yo empecé a hacer campaña de publicidad directamente con Toño. Con Toño. Con Toño y Radio Rey. Pero ya vendíamos publicidad para el mañana. Ya vendíamos publicidad para televisión. Ya teníamos amigos en los medios. Y como pensábamos cada campaña antes de hacerla, era bastante original e impactaba. Repasar todas las campañas políticas en las que has estado involucrado sería infinito. El tiempo lo tenemos limitado en este programa. Pero, ¿cuántas campañas políticas has hecho, Alex? ¿Ganadas y perdidas o nada más ganadas? No, ganadas y perdidas. No, sí, no tiene chiste. No son muchas. No son muchas porque nunca me sobresaturé de trabajo. Tú tienes muchas más campañas que yo. 36. Sí, yo no. Yo tendré 12 campañas. Sí, perdidas, 2. Yo 3. 6 perdidas. 3. Y de esas muy cercanas luego, ¿no? Pero, ¿dónde se aprendió más? Con las campañas perdidas. Sí, claro. Sí, donde dice uno, ¿en qué falló lo que estuvimos viendo y pensando? Y los imponderables de campañas que uno tiene. Y las demás campañas ha sido porque hay que tener siempre la habilidad de integrarse al mejor equipo y aportando lo mejor que uno puede dar. Entonces ya no era nada más de que qué padre estamos en campaña, sino era un reto a muerte. Es ganar o ganar y aplicar todo lo que tú sabes hacer a cada campaña. La primera campaña formal fue la de Rigoberto Garza. Muchas obras, pocas palabras. Le ganamos a Romeo Flores y me dejó de hablar mucho tiempo y luego nos volvimos a ser amigos. Fue la primera campaña donde se escuchó mercadotecnia política y donde integramos lema, mensaje, discurso, logotipo y todo ese rollo, ¿no? Entonces fue muy interesante porque lo que había aprendido en tantos años lo apliqué a este punto. No era muy cercano al PRI realmente, lo veía un poco de lejos, pero teníamos muy buenos amigos allá adentro y fue una campaña de bastante éxito. ¿Cómo se construye un candidato? Primero que sea candidato. Si una persona puede no tener ni el talento, ni las ganas, ni el perfil, ni la emoción, ni el coraje, mejor no le entras. Hay gente que puede tener mucho dinero y que te diga, yo quiero verlo. No, primero vas a ver. Como dice Goebbels, mi mejor producto es el líder. Y tienes que sacar de ese líder lo mejor que es para empatarlo con lo que es la ciudad. Y empieza uno viendo, dices, ok. Lo primero que debes saber es entender a tu electorado.
qué es lo que está pasando con él, de dónde viene, cuál es su imaginación, la imaginería que tienen, el perfil que pueden seguir, y empiezas a decir cómo empato lo bueno tuyo con lo que la gente está esperando y cómo creo los puntos claves de imagen que la gente va a repetir, la gente del partido y la gente hacia afuera. Cuando la gente vota, es enternecedor, ¿usted por qué votó? Y te recita los temas de tu campaña. Dices, chihuahua, se sintió muy manipulador, pero así funciona. Entonces, la imagen de un candidato empieza conociendo al candidato. Tiene talento, tiene perfil para adecuarse, trae algo por dentro, es capaz de reflejarse en la gente que tiene un lenguaje corporal que le funcione, etcétera. En ventas nosotros te decimos, a un cliente, ¿cómo lo tratas bien? Si un cliente, yo me gano $1,000,000 con él al año, lo voy a tratar muy bien, pero cuando lo vea, le pongo aquí $1,000,000 y lo trato bruto, $1,000,000. Un candidato tiene que aprender que el votante es un votante, pero hay una familia atrás. Hay 10 votos. A partir que entiende eso, tiene que tratar bien al votante. Y a veces no tiene ni el entrenamiento ni la actitud de tratarlo bien, y le das tips de esa manera muy simples, pero que lo acercan con la gente. Y te asombran, ¿sí? Imagínalo y suéltate. Entonces el candidato empieza a construirse a partir de él, a partir de la mano de la sociedad, y ahora a partir de los datos que existen de lo que la gente está esperando en una gama muy amplia de posibilidades. Y es cuando uno dice, armar una estrategia implica armar una estrategia de social media que abarca campos que antes no tocábamos, no tomábamos en cuenta. No, y ahora con las herramientas, mi querido Alex, usted no lo sabe seguramente, pero hay herramientas que pueden medir el humor social. Así es. Antes, durante y después. Y puedes construir a partir de ese humor social tu estrategia para hacer que ese humor social se convierta a favor de tu candidato. El gran tema que tenemos es que algunos candidatos se dan con la finta de las empresas de redes sociales y te dicen, es el humor social, di esto. A ver. En primer lugar, ese es el humor social. Pero mi interés político es diferente al humor social. Sí. Yo voy a usar el humor social en función de mi proyecto político para ganar votos, no para quedar bien con la gente. ¿Por qué? Porque las redes sociales son ¿cómo se dice? Panales de abejas de gente con intereses muy cercanos que tiene. Lo que tú ves en tus redes sociales es lo que tú quieres ver nada más y es lo que la red te está dando. Y eso pasa con todo el mundo. Entonces, si tú tienes un panorama, un enjambre de grupos de gente diferenciada, no puedes quedar bien con todos. Puedes usarlos lo que están pensando ellos para colocar tu mensaje. Te pongo un caso. Te hago una campaña para un diputado local. El anuncio más relevante fue cuando salieron He-Man y sus monitos de ese tipo en lugar de cualquier otra cosa. Y sale el mono, pedir para acá, yo estoy con fulano, y pum, se dispararon todas las vistas, las compartidas y todo lo demás. Pero una cosa era que lo vieron, les gustó, porque empataba con la edad del candidato, empataba con la edad del electorado, y el gusto, el like y las replicadas, pero el compromiso, el engagement era muy bajo. O sea, no bastaba con que lo vieran o que les gustara, sino que ibas a hacer tú con ese gusto. Sí, cuando hicimos otro anuncio también pensado sobre eso, decía, tu familia está en peligro. ¡Pum! Se disparó, pero además de dispararse, hubo compromiso. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué haces? Eso es lo que importa. No importa la cantidad de likes, no importa importa dentro del panorama completo, en la competitividad que tú estás teniendo, pero importa el engagement que estás teniendo para que la gente reaccione. Y uno dice, los likes no votan, ¿no? Estamos de acuerdo que no votan. No votan. Pero si alguien le da 3 likes a mi anuncio, le mando a la gente de territorio, lo ubican en sus gustos, en sus temas, béisbol, fútbol, dónde está, y lo contactan directamente y aterrizan la campaña en territorio, que es lo que realmente importa. Sin embargo, hay 2 experiencias relevantes. No, y lo localizas y además le personalizas los mensajes. Ya sabes lo que le gusta. Así es sencillo. Sí, Nos pasaron 2 cosas en las últimas las elecciones en Monterrey. La elección pasada, Adrián de la Garza perdió ante Mariana, me parece, y las redes sociales fueron determinantes. ¿Sí? Y se discutió mucho el tema de que él le puso más énfasis al trabajo de territorio, no al de redes, y perdió, punto. Contra Samuel. Ok. Viene la siguiente campaña, viene Mariana, que encantadora la muchacha, por cierto, muy buen tema, buenas redes, bien todo, ¿sí? Pero vimos el cansancio de redes.
Ujú. Y el señor Bonilla, va a decir el señor Adrián, volvió a concentrarse en territorio, en la movilización del voto, Ujú. y ganó la elección. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó con Morena en Tamaulipas, en algunas ciudades como Reynosa? Ujú. Morena no se concentró en la movilizar gente por redes sociales o por golpeteo o por nada. Se concentró en la movilización uno a uno. 1-1. Y hubo muchas grillas, en el caso particular de Reynosa, donde hubo que variar estrategias para colocarlo en el punto del voto que nos interesaba y logramos sacar la elección. ¿Qué fue lo interesante por ese lado? De que del boom de redes sociales políticos, ahorita el trabajo real, volvemos al punto tradicional que el PRI nos enseñó, es uno a uno y mueve tus votos. Ujú. Ahora, volviendo a la publicidad comercial, también has hecho muchas campañas muy exitosas de diferentes negocios. ¿Cuál es la que te hace sentir más orgulloso? Son varias, mira. Hubo anuncios, a ver, uno que me gustó mucho fue una campaña que fue viral en aquel tiempo, de una boutique que tenía mucha gente que no le pagaba la ropa que le vendían a crédito. Ujú. Y se llamó la campaña Ujú. La lista de las listas. Ujú. En 7 días publicaremos la lista de las listas que se han tardado demasiado en pagar a Boutique Edilín. No seas lista, paga ya. 7 días. 6 días, no, se va a publicar la lista de las listas, paga ya. 6 días, 3 días, 2 días. Oye, había filas de muchachas pagándole a Boutique Edilín. Por supuesto que no podíamos publicar las listas, pero el miedo fue realmente Determinante interesante y para recuperar la cartera vencida. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Cómo tratas tú con los miedos de, en este caso, la mujer que debía, para sacar ese resultado? Fue un exitazo. A partir de la lista de las listas surgió la lista de los listos que quieren ser alcalde de Reynosa, ¿no? Pero es una de las que recuerdo con mucho Actualmente cariño. estás trabajando en un proyecto. Sí, bueno, sí. Un proyecto que está, digamos que, resaltando las grandes familias de Reynosa. Platícame de ese proyecto. Mira, primero llega un tiempo en donde uno empieza a crecer. Ay, qué curioso, qué raro se oye, ¿no? Pero empezamos a crecer. Y dice uno que tenemos un compromiso con una ciudad que nos ha dado mucho, que nos ha divertido mucho, que ha valido la pena. Ujú. A nivel en filosofía llevamos un tema que se llama filosofía de la historia. Ujú. ¿Ok? Generalmente, ¿qué hace una filosofía de la historia? Es qué es lo que está pasando y hacia dónde apunta la sociedad. Ujú. A diferencia de otra rama de filosofía que son muy técnicas, en este caso es hacia dónde apuntan las cosas. Ujú. Pero reviene el tema es de dónde vienen las cosas para saber hacia dónde apuntan. Ujú. ¿Ok? Técnicamente yo le llamo semántica de futuros posibles. Un futuro posible es un futuro que puede pasar y puede no pasar, y hay varias variables por ese lado. Ujú. Pero para ese futuro posible tiene un antecedente que lo llevó ciertos hechos y acciones que llevaron a que algo pudiera pasar. Ok. Cuando veo el tema de Reynosa, decimos, la historia, podemos hablar de los grandes acontecimientos de Reynosa. La refinería, el centro de gas, la industria, la logística, podemos hablar de eso. Los puentes internacionales, Ok, todo ok. eso. Lo que hizo un gobierno, lo que no hizo. Ujú. Pero también hay una parte de la historia, eso se llama la historia de los anales, los grandes eventos históricos que vienen desde Herodoto, que manejaban las batallas y así por el estilo. Pero hay otra parte que se llama microhistoria. Microhistoria tiene 2 variables, la variable italiana y la variable mexicana, que es una aportación de los historiadores mexicanos, que trata de la historia y la vida cotidiana y cómo los hechos cotidianos, las historias cotidianas, lo que hablaron, dijeron, escribieron, impacta en la vida social y política, pero pone ese énfasis en la vida cotidiana de un lugar. No tiene que ser el gran acontecimiento, sino el pequeño acontecimiento que te llena de emoción y que se nos está olvidando. Ujú. La historia de cómo vivieron nuestros abuelos y tatarabuelos no la conocemos. Ujú. La historia de cómo vivieron y qué pensaban los primeros Pobladores. pobladores de Reynosa, sabemos que llegaron, que eran fulano y tanto, pero hasta ahí llegamos. Por eso no tenemos forma de decir qué sintieron, qué vieron, pero sí tenían valores que se mostraban en lo que ellos trabajaban y hacían. Uno importante, por ejemplo, la mentalidad religiosa.
Primero ponen la iglesia de Guadalupe, ¿sí? Luego ponen el Bar Misión o algo. Y la presidencia, pero también pusieron el edificio que aún existe en el Mercado Zaragoza. Y también estaba el Hotel Nuevo León. Si tomamos 4 referencias, ya nos da una idea de cómo los primeros pobladores empezaron a construir un estilo de ciudad. Un hotel, al principio, en poco tiempo, un centro comercial en el mercado, la iglesia, la presidencia, etcétera, los bares. La cantina. Ya nos dan una idea hacia qué perfilaba. Estamos hablando de 5 elementos. Cuando uno empieza, ¿qué pensaba y hacía la gente que empezó a poner eso? No lo sabemos. Pero un poco más adelante encontramos que había descendientes que sí nos platicaban de que pusieron eso y que la barda del mercado lo puso un tío pariente que le contó un punto. Te pongo un caso. Platicando con uno de la gente que está participando ya en el proyecto de las grandes familias de Reynosa, me dice, me contaron que mi tatarabuelo había sido militar y entró con Iturbide a la Ciudad de México. Se apellidaba Cortázar. Ah, muy bien. Hasta ahí llegó la plática. Se va el equipo a investigarlos y existe que hay un general, José Cortázar, que estuvo con Iturbide, que hay toda una historiografía sobre él y que es realmente interesante cuando ellos ven, este era tu tatarabuelo. No inventes el orgullo de lo que era por ese lado. Pero de ahí te vas a las historias más de detalle de lo que es la ciudad. Cuando uno dice, hay una historia sin decir nombres de un señor ranchero que le gustaba el piano. Y se iba a la plaza a ver cómo cierta familia tocaba piano. Y él dijo, yo me voy a casar con alguien que toque piano porque quiero que mis hijos toquen piano. Y se casó con alguien que tocaba piano y los hijos aprendieron piano y los hijos me dijeron, sí aprendimos piano porque mamá estaba, la maestra de música, mi mamá con el cinto. Pero aprendí a tocar piano. Okay. Las historias de la vida cotidiana, cómo se reflejan en las cosas mayúsculas, se notan. Por ejemplo, me encantó cuando llega Lucio Blanco, un alcalde o exalcalde de la farmacia de Quintanilla, sucede que queman la farmacia y lo fusila el señor, algo grave le pasó. Y uno de los participantes me dice, mi abuelo estuvo ahí y le contó a mi hermano y empieza a surgir la historia de cómo vieron los fusilamientos en Reynosa. Bueno, eso es el tema de las grandes familias. Y los caminos que ya existen, los Domingos, los Domínguez, los Ortiz, los Cortázar, los García, y los cruces que hay entre ellos. Entonces, cuando ayer estaba platicando, la primera entrevista que estamos haciendo, me dice la persona, ¿tú eres García? Del mismo García del mercado. Digo, sí, es que yo estuve casada con un García poco, y empiezan los recuerdos. Los recuerdos donde dicen, cuando llegó la primera central telefónica, era todo, hablaba alguien, comunícame con fulanita, la reconocía la voz y le conectaba, y escuchaba todo lo que platicaban. Sí, bueno, a la hora que nos están platicando lo que platicaban, te das cuenta mucho de la historia de la vida cotidiana que tenían. Te agradezco mucho, mi querido Alex, por este resumen de tu trabajo más reciente, y te quiero comprometer para que en otro episodio podamos platicar más a fondo de esas historias bonitas de la fundación de Reynosa y de todo lo que hay detrás de todas esas familias importantes. Antes de terminar, mi querido Alex, si volvieras a nacer, ¿te volverías a dedicar a lo mismo? Sí, pero como dice uno, con más experiencia, ¿no? Porque muchos lo fuimos construyendo a cómo las cosas se vieron dando. Yo me acuerdo mi relación contigo. ¿Te acuerdas cuando me decías en la segunda del Uber, ve a ver a Oscar? No. Llegamos y pum, y armamos todo el tema. Porque en ese lapso yo tomé algunos cursos de guerra psicológica y lo traía de moda. Y a Oscar, ¿te acuerdas que le encantó el tema? Y nos acercamos de esa manera. ¿Qué es lo interesante? Tú me acercaste con él. Tú me acercaste con Pepe Elías. Tú me acercaste en las campañas y decíamos, ¿qué dúo de trabajo hacemos? El impacto que él ponía, la emoción que tenía, lo que uno aportaba y cómo hacíamos que un equipo se sintiera un equipo ganador y funcionara. Y dentro de eso empezamos a ver, ahora sí, a gente que tenía mucho más experiencia, como Buchero, que aprendimos maña y media porque era bien trampa el canijo, o sigue siéndolo, pero que era parte del proceso de hacer política y hacer campañas. Cuando lo escalamos a otros estados, te cambia el panorama porque estás a otros niveles de relación.
Y las campañas internacionales, no, Pedro, es otro mundo completamente y otros estilos. Nunca hemos sido, yo en particular nunca he sido de los que busco premios, pero varias gente que ha ganado premios nos reconoce más que andar nosotros con la banderita y yo hago campañas. Cuando dice, mi cliente es fulano, sutano y perengano, ¿cuáles son los tuyos? Pues se les bajan. Sí. Y luego dices tú, cabrón, los premios, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los perdí, chica, porque ni le damos importancia a eso. No, que muchas no le damos gracias. importancia. Muchas gracias, mi querido Alex, por haber estado en este espacio. Muchas gracias a ti, Pedro. Muchas gracias al equipo de producción. Me encantó ver a Barquerena. Barberena. Barberena. No vi a Lorenita, pero la quiero mucho también. Muchas gracias, mi querido Alex. Gracias a usted que nos vio, gracias a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andrea González en el audio y gracias, especialmente gracias a Karina Barberena, la productora general de este espacio. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.